La sala de conferencias del piso 42 tenía ventanales que daban a la ciudad, pero Alexander Harwell no contemplaba la vista. Estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de cristal, rodeado de abogados, contables y miembros de la junta directiva, todos con expresiones que iban de la compasión a la frustración. El sol del atardecer se filtraba por las ventanas. Pero, dada la esperanza que sentía Alex, bien podría haber sido medianoche. Tenía 34 años, el pelo oscuro hacia atrás y los rasgos clásicos que habían adornado las portadas de la revista Business cuando Harwell Industries estaba en auge. Vestía un traje gris marengo que le sentaba a la perfección. Una camisa blanca y una corbata gris, todo elegido por costumbre, no por pensamiento, esa mañana. Su maletín estaba en la mesa a su lado. Un costoso maletín de cuero que había sido un regalo de su padre antes de que falleciera hacía 3 años. Ese maletín ahora le pesaba, un recordatorio de todo lo que Alex estaba a punto de perder. Señor Harwell, dijo el abogado principal, deslizando un documento por la mesa de cristal. Sé que esto es difícil, pero hemos agotado todas las opciones. Declararnos en bancarrota es nuestra única salida. Si firman aquí, podemos iniciar el proceso. Alex miró los papeles sin verlos realmente. El capítulo 11 de bancarrota. La disolución legal de todo lo que su padre y su abuelo habían construido. Harwell Industries había sido una empresa manufacturera durante 3 generaciones, fabricando componentes de precisión para equipos aeroespaciales y médicos. Habían empleado a más de 2.000 personas en 5 estados. Eran una empresa respetada, sólida y exitosa, y entonces Alex tomó una serie de decisiones que, en retrospectiva, parecían arrogancia. Se expandió demasiado rápido, endeudándose para modernizar las instalaciones e invertir en nueva tecnología. Apostó por un contrato gubernamental que no se materializó. Y entonces el mercado cambió. Los clientes retrasaron los pedidos. Y de repente, la empresa se vio abrumada por obligaciones que no podía cumplir. Durante los últimos 18 meses, Alex había estado luchando por salvar la empresa. Se había reducido el salario a 0. Había vendido su apartamento y se había mudado de nuevo a la casa de su infancia, de la que no podía separarse. Había trabajado 100 horas a la semana probando todas las estrategias que se le ocurrían. Pero los números no mentían. Se habían quedado sin opciones y sin tiempo. Señor, el abogado lo animó suavemente. Alex cogió el bolígrafo caro que alguien había dejado junto al documento. Su mano estaba firme, lo que le sorprendió. Pensó que estaría temblando, pero en cambio se sentía entumecido. 2.000 personas iban a perder sus trabajos. El nombre Harwell se convertiría en sinónimo de fracaso, y el legado de su padre terminaría con la firma de su hijo en los papeles de la quiebra. Apenas tocó la pluma con el papel cuando lo oyó. Una vocecita clara como una campana en la habitación sombría. Señor, se perdió este número. Todos se giraron para mirar. De pie en la puerta de la sala de conferencias había una niña pequeña, de unos 5 años, con rizos rubios recogidos en 2 pequeños moños a cada lado de la cabeza. Llevaba un vestido rosa con ribete blanco y pequeños zapatos blancos, y parecía completamente fuera de lugar entre los ejecutivos de traje y los rostros serios. Pero lo más sorprendente era que sostenía lo que parecía ser una hoja de cálculo financiera. Uno de las docenas de documentos que se habían impreso para la reunión de hoy. ¿Cómo había entrado allí?, preguntó alguien. Alex la reconoció. Era Charlotte, la hija de su asistente ejecutiva, Margaret. Margaret era una madre soltera que había trabajado para Harwell Industries durante 15 años. Y de vez en cuando el cuidado de los niños se veía interrumpido, traía a Charlotte a la oficina. La pequeña jugaba tranquilamente en la oficina de Margaret, coloreando o mirando libros. Alex la había visto algunas veces, siempre educada y bien educada. Pero, ¿qué hacía allí, en esta reunión, con un documento financiero en la mano? Margaret apareció en la puerta detrás de su hija, con el rostro rojo de vergüenza.
Señor Harwell, lo siento mucho. Charlotte, vuelva aquí ahora mismo. Sabes que no debes hacerlo. Espere, dijo Alex, levantando una mano. Algo en la seguridad en la voz de la niña le había llamado la atención. Miró a Charlotte, quien se mantuvo firme con la valentía que solo una niña de 5 años podría tener. Charlotte, ¿qué dijiste de un número? Charlotte entró en la habitación, navegando entre las sillas con pasos cuidadosos, y levantó la hoja de cálculo. Este número de aquí, dijo, señalando con el dedo meñique. Está mal. Lo sumaste mal. Uno de los contadores hizo un sonido despectivo. Señor Harwell, con el debido respeto, no tenemos tiempo para, le dijo Alex a Charlotte, ignorando al contador. Señaló la silla a su lado, y Charlotte se subió, arrodillándose para poder ver por encima de la mesa. Extendió la hoja de cálculo y señaló una columna de números. Mira, esto dice 78 millones, pero no es correcto. Si sumas estos números aquí, su dedo trazó una columna. Debería ser 78.000. Alguien puso demasiados ceros. La habitación se quedó en silencio. Alex se inclinó para mirar hacia donde señalaba Charlotte y su corazón empezó a latirle con fuerza. Tenía razón. La cifra que indicaba estaba en una sección que detallaba las cuentas por cobrar pendientes que los clientes debían a Harwell Industries. Y si tenía razón, si realmente deberían ser 78.000 en lugar de 78 millones, entonces es imposible, dijo el contador principal, levantándose y moviéndose alrededor de la mesa. Hemos comprobado estas cifras una docena de veces. Pero Alex ya estaba acercando su portátil, abriendo la hoja de cálculo maestra que alimentaba todas sus proyecciones financieras. Sus dedos se movían rápidamente por el teclado, navegando hasta el libro de cuentas por cobrar. Y allí estaba, un error de entrada de datos de hacía 3 meses. Un número transpuesto, convirtiendo miles en millones. El error se había propagado en cascada por todos los cálculos posteriores, haciendo que sus cuentas por cobrar parecieran enormemente infladas y que su flujo de caja pareciera mucho peor de lo que realmente era. «Dios mío», exclamó Alex. Miró a su equipo, sin atreverse a creer lo que veía. «Tiene razón. Este número es incorrecto. Lleva 3 meses equivocado». El caos se apoderó de la sala de conferencias. Los contadores se agolpaban alrededor de la laptop, revisando y volviendo a revisar. La directora financiera ya estaba al teléfono, buscando copias de seguridad. Margaret se quedó paralizada en la puerta, con una mano sobre la boca. Mientras Charlotte se sentaba tranquilamente en la silla junto a Alex, balanceando sus piernas y con aspecto satisfecho de sí misma. «¿Cómo lo encontraste?», le preguntó Alex con voz llena de asombro. Charlotte se encogió de hombros. «Vi los papeles en el escritorio de la señorita Margaret. Tenían muchos números, y me gustan los números. Estaba haciendo la suma mentalmente mientras esperaba a que mamá terminara de trabajar y ese no cuadraba. Se lo dije a mamá, pero me dijo que no te molestara porque estabas en una reunión importante. Pero viniste de todos modos», dijo Alex. «Parecías triste por la ventana», dijo Charlotte simplemente. «Y el número estaba mal. Pensé que debías saberlo». Durante las 2 horas siguientes, mientras el equipo trabajaba arduamente para verificar y recalcular todo, surgió el panorama completo. El error se originó en un nuevo sistema de contabilidad que habían implementado hacía meses. Una sola entrada incorrecta, combinada con un fallo de formato, creó un efecto dominó. Su situación financiera real, aunque seguía siendo complicada, no era ni de lejos tan catastrófica como creían. «No estamos fuera de peligro», le dijo el director financiero a Alex. «Todavía tenemos que reestructurar parte de la deuda y negociar con los acreedores. Pero, señor Harwell, no estamos en bancarrota. Ni de cerca. Con los números correctos, podemos conseguir financiación puente. Podemos sobrevivir a esto». Alex sintió que podía respirar por primera vez en meses. Miró a su equipo en la sala de conferencias,
vio el alivio y la esperanza cautelosa en sus rostros, y entonces sus ojos se encontraron con Charlotte. Se había bajado de la silla y estaba de vuelta con su madre, de la mano de Margaret. Charlotte, dijo con la voz cargada de emoción. Ven un segundo, por favor. La niña se acercó y Alex se agachó para estar a su altura, como había visto a los padres hacer con sus hijos. Acabas de salvar esta empresa, le dijo. ¿Sabes lo que eso significa? 2000 personas conservan sus trabajos porque revisaste unas cifras y te diste cuenta de algo que todos los adultos en la sala pasaron por alto. Eres una heroína. Charlotte lo consideró seriamente. La señorita Margaret también conservará su trabajo. Sí, dijo Alex, y sintió que se le saltaban las lágrimas por primera vez ese día. Tu mamá definitivamente conservará su trabajo. Bien, dijo Charlotte. Estaba preocupada por eso. No creía que yo lo supiera, pero la oí hablando por teléfono con la abuela anoche. Estaba llorando. Alex miró a Margaret. Vio las lágrimas corriendo por su rostro y lo entendió. Margaret, como todos los demás en la empresa, había estado aterrorizada por lo que la bancarrota significaría para su familia. Y esta niña extraordinaria de alguna manera lo había presentido y había hecho algo al respecto. Charlotte, dijo Alex, ¿cómo supiste sumar todos esos números? Son matemáticas bastante complicadas para alguien de tu edad. Simplemente me gustan los números, dijo Charlotte. Tienen sentido. Siempre funcionan de la misma manera. Mi maestra dice que soy buena en matemáticas. Tu maestra tiene razón, dijo Alex. Eres muy buena en matemáticas. Mejor que algunos de nuestros contadores, al parecer. Eso provocó una risa en la sala, rompiendo la tensión. Charlotte sonrió radiante ante el elogio. Durante las semanas siguientes, mientras Harwell Industries trabajaba para corregir sus registros financieros y reestructurar sus obligaciones, Alex no podía dejar de pensar en Charlotte. Investigó y descubrió que asistía a una escuela pública que enfrentaba recortes de fondos. Descubrió que su maestra había estado intentando que ingresara a programas para superdotados, pero Margaret no podía afrontar los costos adicionales ni el transporte a escuelas más lejanas. Alex hizo algunas llamadas. Al principio, estableció un fondo de becas de forma anónima que cubriría la educación de Charlotte desde el jardín de infantes hasta la universidad, incluyendo cualquier programa especializado para estudiantes superdotados. Se puso en contacto con el distrito escolar local y gestionó la financiación de sus programas de matemáticas y ciencias, con la escuela de Charlotte como centro piloto. Pero más que eso, comenzó a replantearse todo sobre el funcionamiento de Harwell Industries. La inocente observación de Charlotte no solo había detectado un error. Había revelado algo más profundo. La empresa se había centrado tanto en el crecimiento y la expansión que habían perdido de vista los detalles importantes. Habían implementado sistemas sin probarlos adecuadamente. Se habían movido tan rápido que habían dejado de revisar su trabajo. Alex convocó una reunión de toda la empresa y contó la historia de cómo un niño de 5 años los había salvado de la bancarrota al notar algo que todos los expertos habían pasado por alto. Habló sobre la importancia de reducir el ritmo, de verificar las suposiciones y de escuchar las voces inesperadas. Instituyó nuevos protocolos para la información financiera y creó una cultura donde cualquier persona, independientemente de su puesto, podía hablar si notaba algo incorrecto. A veces, Alex les decía a sus empleados, las ideas más importantes provienen de las personas que menos esperamos. Charlotte no tenía un MBA ni décadas de experiencia, pero tenía una visión clara y el coraje de hablar. Eso es lo que más necesitamos aquí. La empresa comenzó a recuperarse. Con su verdadera situación financiera aclarada, pudieron obtener la financiación que necesitaban. Renegociaron contratos, reestructuraron su deuda y poco a poco comenzaron a reconstruirse. No fue fácil, y aún había muchos desafíos, pero ya no estaban al borde de la extinción. 6 meses después de que Charlotte entrara en esa sala de conferencias, Alex invitó a Margaret y a su hija a su oficina.
La decoró con globos y les tenía preparada una tarta. Cuando llegaron con aspecto confundido, Alex los hizo sentarse. Charlotte, dijo, quería decirte algo. ¿Recuerdas cuando descubriste ese error en el número? Charlotte asintió solemnemente. Bueno, porque lo hiciste, porque tuviste el coraje de hablar, aunque eras solo una niña y todos éramos adultos ocupados. Salvaste 2000 empleos. Salvaste esta empresa. Y quería agradecerte como es debido. Le entregó un sobre. Dentro había un certificado, bellamente impreso y enmarcado, que nombraba a Charlotte consultora financiera honoraria de Harwell Industries. Estaba firmado por Alex y todos los miembros de la junta. Charlotte abrió mucho los ojos. ¿Qué es un consultor? Es alguien muy inteligente que ayuda a resolver problemas, explicó Alex. Y eso es exactamente lo que hiciste. Se volvió hacia Margaret. Y yo también quería decirte algo. Llevas 15 años en esta empresa. Has sido leal y trabajadora, y has criado a una hija extraordinaria. A partir de hoy, asciendes a directora de operaciones con un aumento salarial significativo y todas las prestaciones. Margaret rompió a llorar. Señor Harwell, no sé qué decir. Di que sí, dijo Alex con una sonrisa. Necesitamos buenas personas en puestos de liderazgo. Personas que entiendan lo que esta empresa significa para las familias que dependen de ella. Tú eres una de esas personas. Mientras Margaret y Charlotte salían de su oficina esa tarde, la niña cargando con orgullo su certificado enmarcado, Alex se paró junto a su ventana y contempló la ciudad. Pensó en lo cerca que habían estado del desastre y en cómo una niña observadora lo había cambiado todo. Su teléfono vibró con un mensaje del director financiero. Las cifras del segundo trimestre pintan bien. Lo vamos a lograr. Alex sonrió. Lo iban a lograr. No por una estrategia brillante ni por un recorte de costos drástico, sino porque una niña de 5 años había prestado atención a los detalles y había tenido la valentía de decir algo. Años después, cuando Charlotte estaba en el instituto y ya cursaba matemáticas a nivel universitario, a veces visitaba Harwell Industries. La empresa se había convertido en uno de los fabricantes más respetados del país, conocido no solo por sus productos, sino también por sus prácticas éticas y su cultura centrada en los empleados. Alex les contaba a los nuevos empleados la historia de cómo la empresa casi quebró y cómo lo salvó el consultor más joven que jamás habían contratado. Se convirtió en parte de la leyenda de la empresa, un recordatorio de que las soluciones podían surgir de cualquier lugar si uno estaba dispuesto a escuchar. Y Charlotte, quien con el tiempo obtendría un doctorado en matemáticas aplicadas y regresaría a Harwell Industries como directora de análisis, recordaría aquella mañana en la que entró en una sala llena de adultos con cara de tristeza y señaló un número incorrecto. Era solo una niña a la que le gustaban las matemáticas y no quería que su madre llorara más. No sabía que estaba salvando una empresa o cambiando vidas. Simplemente sabía que los números no cuadraban y que alguien tenía que saberlo. Eso es lo que pasa con la verdad, pensaba Alex cada vez que contaba la historia. No importa tu edad, tu título ni tu experiencia. Simplemente es. Y a veces solo se necesita una persona lo suficientemente valiente como para señalarlo. Incluso cuando esa persona tiene 5 años y apenas es lo suficientemente alta como para ver por encima de la mesa de conferencias, Charlotte le había dado más que un número corregido ese día. Ella le había dado una lección de humildad, de escuchar y de los lugares inesperados donde se puede encontrar la sabiduría. Le había recordado que los problemas más complejos a veces tienen soluciones sencillas, si tan solo estamos dispuestos a verlas. Y había salvado no solo una empresa, sino las vidas y el sustento de miles de personas que dependían de ella. Todo porque se dio cuenta de que una cifra estaba mal y tuvo el valor de decirlo. Eso es lo que hacen los héroes. Aparecen, prestan atención y dicen la verdad cuando más importa. A veces llevan capas de cómic, y a veces llevan vestidos rosas y tienen rizos rubios y se dan cuenta de lo que todos los expertos pasaron por alto. Alex nunca firmó esos papeles de bancarrota.
En cambio, los enmarcó y los colgó en su oficina junto al certificado honorario de Charlotte. Un recordatorio de que nunca estamos tan perdidos como creemos. Que la salvación puede venir de fuentes inesperadas y que a veces la voz más importante en la sala pertenece a la persona más pequeña. Esa es la historia de cómo un niño de 5 años salvó Harwell Industries y cómo un director ejecutivo aprendió que el éxito no se trata de tener todas las respuestas, sino sobre crear una cultura donde todos se sientan empoderados para contribuir, donde cada voz importe y donde la verdad se valore sin importar de dónde provenga. Charlotte lo había dicho mejor, de forma sencilla y directa. El número estaba mal. Pensé que debería saberlo. A veces, eso es todo lo que se necesita para cambiarlo todo. Alguien lo suficientemente valiente como para señalar lo que otros han pasado por alto. Alguien que se preocupe lo suficiente como para alzar la voz incluso cuando sería más fácil callar. Ese es el tipo de empresa que Alex construyó en los años siguientes. Y todo comenzó con una niña, una hoja de cálculo y un número equivocado que lo cambió todo.